¿Cómo están? Vamos a comenzar entonces a trabajar vamos a terminar de trabajar la guía que empezamos ya hace un tiempo atrás, que tiene relación con, buenas noches, saludarlos de nuevo a los que no han saludado. Vamos a trabajar con la guía que estuvimos trabajando las clases anteriores. Em, La idea es finalizar esta ya y vamos a ir viendo también algunas estrategias de comprensión de lectura para omitir algunas preguntas y para aprender también a resolver las preguntas de desarrollo que ustedes por nada del mundo tienen que dejar de responder, ¿ya? Entonces, en función de eso, de aquello, vamos a comenzar a trabajar ya la clase. Bien. Ya, la clase pasada veíamos lo de la importancia que tiene lo de la lectura de las preguntas. Y esta clase vamos a profundizar aún más en aquello. Terminamos de resolver el texto de Gabriela Mistral, que era un texto lírico. Entonces aquí, cuando ustedes le dan la fuente del texto, no la dejen pasar por alto, porque la fuente del texto les va a decir el tipo de texto que usted está leyendo. Si es un texto literario, si es un texto no literario, y por lo tanto le va a servir también para determinar la estrategia de lectura em, que usted tiene que emplear, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me está hablando de Manuel Rojas, y Manuel Rojas es un escritor chileno, él escribía texto literario, por lo tanto, en este caso me voy a encontrar con el texto del Colo Colo, una leyenda, y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar ese elemento y voy a comenzar por marcar o por buscar, acuérdese siempre, yo voy a comenzar por marcar mi estrategia de lectura. Entonces, pongo acá cuál es mi estrategia de lectura, o sea, la manera más adecuada para poder leer este texto. Como yo sé que este texto es un texto narrativo, literario, y está escrito en prosa, entonces eso me permite a mí leerlo como un poco más de corrido. Pero también veo yo que en este texto se está hablando en un solo párrafo, ¿ya? Y aquí es donde es súper importante recordar lo de los signos de puntuación. Cada vez que yo tengo un párrafo, en un párrafo voy a tener una idea, ¿ya? Esa idea va a estar asociada al tema de todo el texto. Y cuando yo cambio de párrafo, voy a cambiar de idea. En el caso de los puntos y seguidos, ¿qué es lo que hacen los puntos y seguidos? Los puntos y seguidos agregan datos a la idea principal, ¿ya? Por lo tanto, a partir de los puntos y seguidos, se va a ir agregando otro elemento más al tema central del párrafo. ¿Ya? Pero no se va a cambiar de idea, no se va a agregar una idea nueva, sino que se va a ir profundizando en la idea que ya se está dando, que ya se están dando. En el caso de las comas sirven para enumerar, para agregar algunos elementos y para poner algunas explicaciones también. Por lo tanto, cuando yo estoy leyendo el texto, además de fijarme en el contenido del texto, tengo que respetar los signos de puntuación, porque si yo no los respeto, puede ser que hasta la comprensión de lo que se está diciendo sea diferente. Por ejemplo, entonces, ese dato es súper importante. En este caso, decimos que tenemos una narración, ¿ya? Es una narración literaria, lite- literaria, ¿ya? Por lo tanto, si es literaria, va a ser ficción, y como es una narración, a mí me van a contar, en este caso, una historia. Ya, me van a contar una historia, por lo tanto tengo que fijarme en los elementos de la historia que me van a presentar, que podrían ser los personajes, el ambiente o algunas acciones también. Ahora yo ya determiné mi estrategia lectora y voy a las preguntas para determinar en este caso qué es lo que tengo que buscar en el texto. Voy directamente a las preguntas y la pregunta 7 dice, la noche se caracteriza por ser. En este caso, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Qué datos acerca de qué tengo que buscar en el texto? Este texto todavía no lo habíamos hecho, ¿verdad?
A ver si están atentos, atentas. No. No lo habíamos hecho. Gracias, Claudio. Entonces, en el ejercicio 7, ¿qué es lo que tengo que buscar de acuerdo con esto? ¿Qué información acerca de qué tengo que buscar? Acerca de la noche. Y me dicen, se caracteriza por ser. Ya, si me dicen se caracteriza por ser, en el fondo es lo mismo que me preguntaran cómo es la noche. ¿Ya? ¿Cómo es en este caso la noche? Después en la pregunta 8, ¿qué tengo que buscar? Acerca de qué tengo que buscar datos en el texto. ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en los caminos y cómo están descritos. Si me dice que los caminos están descritos como, también en el fondo lo que tengo que responder es lo mismo. ¿Cómo son en este caso, cómo son en este caso los caminos? ¿Ya? Entonces, los caminos. Después en la pregunta 9 me dicen, ¿qué significa? ¿Qué significa la frase los caminos dormían vigilados por los esbeltos álamos y los anchos boldos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá? Cuando me preguntan qué significa, lo que yo tengo que hacer en el fondo es traducir, por así decirlo, del lenguaje literario o del lenguaje connotativo al lenguaje cotidiano. ¿Qué es lo que significa en ese caso? ¿O de qué me está hablando esta frase? ¿Qué es lo que me quiere decir esta frase? Y para eso, lo primero que tengo que fijarme es si de qué me está hablando la frase. Y esta frase me está hablando de los caminos. Por lo tanto, la respuesta tiene que tener relación con los caminos en general. Ya donde me hablen de los caminos en la alternativa, con esa me tengo que quedar. Y dice que los caminos dormían vigilados por los esbeltos álamos y los anchos boldos. Entonces tengo que saber qué es lo que significa en este caso esa expresión. ¿Cómo yo lo diría o qué quiere decir en lo cotidiano esa expresión de que los caminos dormían vigilados por los esbeltos álamos y los anchos boldos? Luego tengo que buscar qué aportan los pájaros. Cuando dice que, en este caso, yo tengo que fijarme. Si dice que, significa que la pregunta va a trabajar con información explícita. Ya, si trabaja con información explícita, significa que la respuesta está dicha, tal cual, o está tal cual con las palabras que me muestra la alternativa, o con palabras diferentes, pero va a estar dicha en el texto. Entonces, ¿qué aportan los pájaros al ambiente físico del fragmento? ¿Quiénes tengo que buscar en el texto? ¿A quiénes tengo que buscar? A los pájaros. Y aquí, en este caso, me pregunta específicamente por el ambiente físico. Entonces, la pregunta me está dando otra pista. ¿Por qué me está dando otra pista? Porque la pregunta me está diciendo que si el ambiente físico tengo que hablar de algo concreto. Eso significa de algo que yo pueda identificar o captar a través de los sentidos. Eso es lo concreto. Por lo tanto, cuando me pregunta por algo concreto, todo lo abstracto, que lo abstracto es aquello que yo entiendo a partir del pensamiento, a partir de la inteligencia, entonces eso yo lo voy a eliminar. Y en este caso, ¿cuál sería la alternativa que yo elimino porque es abstracto? Porque yo la entiendo, pero la entiendo a partir del pensamiento. No la puedo ver, no la puedo paladear, no la puedo oír, no la puedo tocar, no la puedo escuchar. ¿Cuál de estas 4 alternativas sería la que yo Soledad. elimino? ¿Perdone? La soledad. La soledad, ¿cierto? Porque en este caso yo la elimino porque es un elemento abstracto. Y como me están preguntando por lo físico, y esto es maravilloso porque a veces te dan el listado de 3 abstractos y uno concreto, entonces uno no se hace ningún problema y hasta en seguridad gana. Entonces siempre el ambiente físico va a ser algo concreto. Y ahí, pero que aportan en este caso los pájaros. Entonces, hago la síntesis y reviso. Tengo que buscar cómo es la nube, cómo son los caminos, qué significa que los caminos estén vigilados, dormidos, vigilados, que duerman y estén vigilados por los álamos y los anchos boldos, o sea, los caminos y que aportan los pájaros al ambiente. En eso me fijo, por lo tanto, la otra información yo la voy a pasar por alto. Y el texto me dice, negra y fría era la noche,
alrededor de la casa de José María Pincheira. De acá, ¿qué me sirve para responder? ¿De qué me están hablando en la primera línea? De la noche negra y De la fría. noche. Y la noche me dice que te lo dice la noche, que era negra y fría. ¿Cuál es la alternativa correcta para la pregunta 7 entonces? ¿La C? La C. ¿Y por qué me lo dice como pregunta? Porque está al revés, ¿cierto? Fría y negra, negra y fría es lo mismo. Y acuérdense que tienen que ajustarse los dos, como agradable y oscura, agradable no lo dice, entonces por eso la B no me sirve, porque tienen que ser las dos juntitas, ¿ya? Dice negra y fría. Después dice, era la noche alrededor de la casa de José María Pincheira. Como en ninguna pregunta aparece este señor, lo paso de largo. Uno de los últimos hombres del Fondo Los Perales. Sigo avanzando. Eran ya más de las 9 y hacía rato que el silencio dominaba los caminos. ¿De quién empieza a hablar ahora? De los caminos. De los caminos, ¿cierto? ¿Y cómo eran estos caminos? ¿Qué había en estos caminos? Dice, hacía rato que el silencio dominaba los caminos. ¿Cómo estaban estos caminos? Silenciosos. Esbelto. A ver, ¿cómo estaban estos caminos? Mira, Silenciosos. era Silenciosos. silenciosos. Ahora, Silencioso. silenciosos. Ya, entonces, ahí tengo la siguiente. Sigo. El camino, entonces, el silencio de los caminos. Esta, y yo cuando usted responda con su hojita, usted va marcando al tiro los numeritos para poder ir teniendo mayor seguridad y lo pone encima, qué sé yo. Que dormían, ya, ¿quiénes dormían vigilados por esbeltos Alan? Los caminos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los esbeltos? Los álamos. Los álamos. ¿Y qué son los álamos? Árboles. Árboles. Y si dice que eran esbeltos, ¿qué es lo que quiere decir que, el álamo sea esbelto? Eran altos. Altos, Delgados. ¿cierto? Y delgados. Y además habían anchos boldos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eran los bolditos? Anchitos. ¿Pero qué quiere decir que sean anchos? Se refería al grosor de los árboles. Exacto, al grosor de los árboles. Entonces, ¿cómo nos imaginamos este camino? Aquí entonces está hablando de los árboles. Ya los vamos a poner acá. Eso es lo que usted tiene que saber distinguir. Tiene que saber distinguir de qué le está hablando. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo sepa distinguir? Porque las preguntas, las alternativas, están hechas para que yo me confunda. ¿Se fija? Aquí, mire, esbeltos, anchos. Esbeltos, anchos. ¿Se fijan? Pero, me está preguntando por el Los camino. caminos. Por eso tengo que poner tanta atención a la pregunta, ¿ya? Porque a veces te ponen textual lo que está en el texto solamente para poder ver si uno está atento a lo que está leyendo, ¿ya? Ahora, dice, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo era este camino? Buscamos en la alternativa 9. ¿Qué significa entonces que estén vigilados? Cuando uno vigila algo, ¿está ahí mismo o está lejos? Ahí mismo. Está ahí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede traducir esta expresión? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. Ya sé. La C, ¿cierto? Lo dice como pregunta, me gusta cuando me llama la atención cuando me responden así. Claro, porque acá está hablando de los árboles, ¿cierto? Que eran gruesos, que en este caso son los boldos, y de nuevo dice que los boldos, pero en ningún caso dice que los boldos estaban juntos, sino que los boldos eran anchos. Y acá dice que los álamos eran altos, que también nosotros a partir de que eran esbeltos los podemos tomar como que eran altos o sabemos que los álamos son altos, entonces también nos podemos confundir. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos habla del camino? El texto nos habla del camino y la única alternativa que nos habla del camino es la C. Nos tenemos dos formas de asegurarnos, ¿ya? Después dice, los pájaros. Los queltehues. ¿Qué son los queltehues? Pájaros. Son pájaros. ¿Qué hacían los queltehues según el texto? Gritaban.
Gritaban. Los keltecos gritaban de rato en rato anunciando lluvia. Y otros anunciando, o sea, no está pasando en el ambiente todavía. Eso es algo que se avecina. Y otros pájaros, ya tenemos los keltecos que gritaban, y otros pájaros dejaban caer mientras volaban su grito chillón. ¿Qué otra cosa hacían los pájaros? Los otros pájaros. Chillaban. Chillaban, ¿cierto? Y también gritaban. Entonces, los trailers gritaban, los otros pájaros también gritaban y volaban, ¿cierto? Ya. Y me preguntan qué aporta al ambiente físico. ¿Qué aporta entonces? Ruidos. Ruido. Ruidos. ¿Está dicho o no está dicho en el texto? Gritaban. Está dicho. ¿Ven? Respuesta explícita. Está dicho, pero está dicho con otras palabras, ¿cierto? Que está, en este caso, gritaban. Decía gritaban. Entonces, o gritan también. Por lo tanto, está dicho en el texto. Y listo. Seguimos. ¿Ven la importancia de que leamos primero la pregunta y que entendamos bien de qué específicamente se nos está hablando en cada parte del texto? Por eso es que tenemos que leer con atención y con cuidado, ya para poder responder bien aquello que se nos pregunta. Pasamos al último texto de esta guía antes de irnos al otro que les enviamos para la clase de hoy. Fíjense esto, en los caminos de la vida. Esto es una canción. ¿A qué se parece la canción? ¿A una narración o a un poema? ¿Se fijan en la forma? ¿Está escrita en verso o está escrita en prosa? ¿A qué se parece entonces? Un poema ¿Parece me un dijo, poema? ¿cierto? Sí, yo lo escuché como la última, como que se le fue un poema. ¿Cuál es la estrategia de lectura entonces? ¿Cómo se lee? ¿Se lee corrido o no? ¿Cómo era que se leía esto? Como una canción es un poema, entonces ¿cómo se lee? La estrategia de lectura es lo primero que yo tengo que determinar. Acuérdense que todo se lee distinto. Si un poema va a expresar sentimiento y lo tengo que leer verso a verso y estrofa por estrofa. Y aquí es importante lo mismo que yo les decía adelante con eh, vamos a poner por estrofa para ponerlo más corto. Ya, por estrofa. Aquí es súper importante que, bueno, yo voy a determinar las figuras literarias y todo, pero es importante saber que en cada estrofa, al igual que en los párrafos, se va a agregar un dato distinto acerca del objeto lírico, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que fijarme allí, en este caso, qué me está diciendo de qué elemento específico del objeto me va a estar hablando, para poder, en este caso, identificarlo, ¿ya? Entonces, ¿en qué se está en en qué específicamente qué elemento específico es el que va a tratar en esa parte del texto. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver acá y además, como es un poema, yo siempre en el poema, aunque no me lo pidan, tengo que identificar el objeto, o sea, de qué se habla y el motivo lírico. ¿Ya? Siempre tengo que hacerlo, porque esto a mí me sirve para monitorear mi comprensión del texto. Sé de lo que me están hablando, identifico el objeto, de qué o quién me están hablando y el motivo, qué están diciendo de ese algo a alguien, entonces esto yo lo voy a hacer, aunque no me lo pidan, para monitorear mi comprensión del texto. ¿Ya? Así, de esa manera para mí va a ser más fácil entender en este caso el texto. Ahora, paso después, ya, identifico, poema, van a mostrar sentimientos, lo tengo que leer verso a verso, si tiene figuras retóricas, el lenguaje es complicado. Voy a ir leyendo estrofa por estrofa y voy a saber que en cada estrofa van a agregar, pudiera ser un dato nuevo acerca del objeto lírico, ¿ya? Y ahora voy y leo las preguntas. La pregunta 11 dice, ¿qué sentimiento predomina en los primeros versos? Entonces lo que tengo que buscar es el predominio.
si dice predominio, y esto es para que ustedes no se confundan después, en este caso, si dice predominio, quiere decir que hay más de uno, ¿ya? Porque va a pasar eso en este tipo de preguntas. ¿Y cuál se elige? En este caso se elige el que manda, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer voy a saber el que manda? Es aquel que tiene, al que se le da mayor importancia o al que se repite más veces, ¿ya? De esa manera voy a saber cuál es el que predomina y voy a eliminar los otros. Pero esta pregunta, y me está diciendo en los primeros versos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tomar aquí la primera parte del poema. Además, pero esta pregunta tiene otra cualidad, que yo no recuerdo bien si se los dije o no, pero que cuando hay una pregunta en donde las alternativas tienen el mismo contenido, pero con palabras diferentes, se eliminan todas las alternativas que hablan de lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando veíamos la clase pasada, y aquí me tienen que decir si se los dije porque yo hago clases en hartos lados, entonces a veces me confundo. Por ejemplo, cuando veíamos el poema de Gabriela Mistral y dice, la nieve, en el ejercicio cuarto, dice, la nieve que cubre completamente el paisaje, la belleza de un lugar cubierto de nieve. Si ustedes se fijan, la alternativa A y la C dicen lo mismo, pero lo dicen con palabras diferentes. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Estas están hechas para que uno se confunda cuando uno no conoce la estrategia. ¿Qué se hace en este caso? Si las dos alternativas te presentan la misma idea pero con palabras distintas, lo que yo hago es omitir las dos. Y eso a mí me va a facilitar el trabajo, porque en lugar de tener 4 posibilidades, ahora tengo solo 2. ¿Se entiende eso? Entonces, repito, si el contenido de 2 alternativas es el mismo, pero está dicho con palabras diferentes, se eliminan las 2 alternativas o las 3 alternativas, las que haya que eliminar, y uno se queda con las que hablan de cosas distintas. Entonces, si ustedes se fijan, volviendo al texto, vamos a ver acá, esto no se hace, pero para poder ver bien la estrategia lo vamos a hacer así. Si ustedes se fijan acá, tenemos desilusión, rencor, odio e ira. ¿Qué pasa con las alternativas que ustedes le están presentando? A ver, ¿qué pueden ver ustedes? Ustedes como adultos son capaces de deducir muy bien en cuanto a las emociones. ¿Qué pasa con el odio, la ira y el rencor? ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Son emociones Se parecen. distintas? ¿Te parecen, cierto, Andrés? ¿Te Sí. parecen? Y están hablando de lo mismo. ¿Y qué se hace cuando se parecen? Se descartan. Entonces, ¿cuáles descarto? A ver, dícteme, Andrés. ¿Cuáles descartamos? De Ya, la B a la D. Rencor, ya, odio y ira. las descarto. ¿Y cuántas me quedan como posibilidad? Solo una. La A. Nada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahora lo que tenemos que hacer es comprobarla con el texto. Pero aquí ya estoy listo. ¿Ya? Por lo tanto, descarto. La misma, la misma, la misma. Chao. ¿Qué son estos? Son distractores. ¿Ya? Para generar confusión. Porque uno dice, chuta, pero sí, porque el rencor podría ser, el rencor es como el odio de algo pasado. El odio es como de algo más presente, pero es como lo mismo. Entonces uno empieza como a confundirse. ¿Ya? Pero si son parecidas, uno las elimina, ¿ya? Y nos quedamos con la desilusión, que después vamos a probar que efectivamente es esa, y si usted se sabe la canción, que yo creo que se la sabe, ya supo que era la desilusión. Esa como estrategia, ¿ven? Entonces eso a mí me da seguridad también y me ayuda a trabajar mejor la alternativa. Después, me dice, ¿qué imagen de la madre se presenta en el texto? Aquí tengo que buscar la mamá, ¿cierto? Cuando me está hablando de la mamá. Y como dice que, significa que la respuesta va a ser explícita, como lo de los gritos de los pájaros, por lo tanto va a estar dicha en el texto, con palabras similares o con palabras distintas. Entonces, la imagen de la mamá. ¿Cómo describe a esta mamá? Esa es la imagen, cómo la muestra, cómo la caracteriza. Después dice, en los últimos versos. ¿Dónde tengo que buscar? En los últimos versos. ¿A qué hecho se resigna el hablante?
Tengo que buscar un hecho. ¿Y qué significa resignar? Se resigna. ¿Se da por vencido? ¿Perdón? ¿Se da por vencido? Claro, resignarse es eso, es cuando uno acepta algo como aceptar algo como inevitable. Es como que uno dice, aunque yo me oponga, esto va a pasar igual y ya uno se resigna, ¿cierto? Se da cuenta como que uno no lo puede ya salvaguardar. Entonces ahí eso es que uno se resigna. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿bota qué voy a hacer si tengo que comer? Tengo que trabajar nomás. Pues uno como que se resigna, ¿me entiendes? Al hecho de que tiene que hacer. Entonces ahí estamos en eso. Entonces, ¿qué es el hecho que le produce esta sensación? De que lo tiene que aceptar aunque no lo quiera. Porque me está hablando de eso, de que se resigna. Ya lo acepta. No está de acuerdo, pero no le queda otro. Después, y todo esto sin leer todavía el texto. Y la de desarrollo, aquí hay que saber, esta hay que saber responder. Usted la va a responder todas. No va a dejar ninguna sin responder. Ni de desarrollo, ni de alternativa, ninguna. Porque no le van a descontar a usted por respuesta mala. Pero si yo la respondo, tengo una posibilidad de tener un punto extra. Y las de desarrollo, más bien, porque esas valen más. Entonces, más bien hay que responder. ¿Ya? Pero tenemos que aprender a responder. Entonces, la clase anterior, yo le decía que a usted le pueden pedir evaluar, ¿ya? Entonces, si usted le dice, usted está de acuerdo o en desacuerdo, lo que le están pidiendo en el fondo que evalúe, ¿ya? Por lo tanto, a usted le están pidiendo que dé una opinión, ¿ya? Pero esa opinión, usted va a decidir, después de leer el texto, si está de acuerdo o no, a partir de lo que le sea a usted más fácil justificar. En este caso, usted no tiene que decir, chuta, y si yo pongo que estoy de acuerdo y resulta que el que revisa no está de acuerdo, aquí no importa si usted dice que sí o dice que no. Lo importante es cómo usted justifica su postura. Eso es lo importante. Es cómo usted fundamenta su respuesta. ¿Y cómo tiene que fundamentar la respuesta? Usted siempre tiene que fundamentarla con el texto. ¿Ya? Y puede ser con datos del texto o puede ser también, o puede parafrasear. Que parafrasear es cuando uno entrega datos del texto con otras palabras, ¿ya? Porque si usted no quiere como copiarlo tal cual porque le suena feo, mejor usted lo parafrasea. Entonces, y aquí yo me tengo que fijar, ¿ya? Yo tengo que decir si estoy de acuerdo o no con la actitud que tiene el hablante frente a la vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar al texto? Tengo que buscar la actitud, pero de algo específico, de la vida. Si el texto habla de otras cosas, por ejemplo, en este caso sabemos que va a hablar de la mamá porque arriba me lo preguntó. No me sirve esa parte a mí para responder. La parte que a mí me sirve para responder es donde se refiere a la vida. De esa parte yo voy a sacar la respuesta. ¿Se va entendiendo? Ahí yo después lo vamos a ir viendo. Yo les voy a ir dando unos ejemplos para que, aunque nos demoremos, pero la idea es entender a responder esto. Ya. Dicho esto, paso a la redacción. Supongamos que yo estoy en desacuerdo. Entonces digo, no repito toda la pregunta porque eso es relleno, ¿no? Entonces digo, estoy en desacuerdo, coma, porque. También puedo decir, si me es más fácil decir que estoy de acuerdo, entonces estoy de acuerdo, coma, porque. El porque se escribe junto al de respuesta. Sin tilde, sin nada, y se escribe junto. Y usted puede poner algunas porque, en otras puedo poner ya que, en otras puedo poner pues, en otras dado que, en otras puedo poner debido a, ¿ya? ¿Y por qué voy a ponerlo así? Con la comita. Porque de esa manera yo estoy mostrando
no solamente la comprensión del texto, sino que tengo la capacidad de redactar mis ideas, de redactarlas bien. Y eso también por redacción te dan puntaje también. Y ahí comienzo a responder, pero no repito toda la pregunta porque eso es innecesario, ¿ya? Ahora, hay preguntas que son de sí o no, que las vamos a ver después. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, puedo decir sí, con tilde. Siempre el de afirmación es con tilde, el condicional es sin tilde. Eso iría si no lloviera. Ese condicional es sin tilde, pero el de afirmación siempre va con tilde. Y ahí yo también digo sí, porque, ya que, lo mismo que arriba, los mismos conectores. O puedo decir no, porque, ya que, y siempre usando debido a, qué sé yo. Siempre usando los conectores y usando la coma, porque a usted le miden la comprensión de lectura y también el uso de signos de puntuación, la capacidad de redactar también. Vienen, dentro de las pautas también es importante para que le den como le da un mayor y un mejor orden a la respuesta. ¿En qué se fijan las rúbricas? Se fijan en si usted entendió la pregunta y si tomó del texto la parte que le servía para fundamentar o no. Si usted dice, sí, estoy de acuerdo porque yo he vivido estas situaciones y ahora entendí que tal cosa, la respuesta va a estar mala, ¿ya? ¿Por qué va a estar mala? Porque a usted le están preguntando por la comprensión del texto, no por sus vivencias. Entonces, en eso usted tiene que tenerlo claro, es como en filosofía. Ya a usted le preguntan por la corriente filosófica, no por lo que usted ha vivido. Entonces, en este caso también es lo mismo. ¿Ya? ¿De qué parte del texto yo voy a sacar eso? Entonces aquí, para la 14, yo voy a marcar todas las partes en donde el hablante se refiera a la vida. Solo esas partes las voy a tomar para poder responder esto. Si habla de otros temas, como el caso de la madre que señala la pregunta 12, o el hecho al que se resigna, que en este caso es otra cosa, eso a mí no me sirve para responder la 14. ¿Ya? Y ahí yo les voy a preguntar si vamos entendiendo. Tenemos entonces sentimiento que predomina. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son los que imaginaba. ¿Qué es lo que está mostrando entonces? ¿Lo corroboramos o no? Estaba desilusionado, ¿cierto? Después dice, los caminos de la vida. Y aquí, ya, entonces aquí me está hablando de la vida. A partir de estos versos, yo puedo decir, ya, no son, no son, no son, no son. Me está mostrando desilusión. Por lo tanto, no son lo que yo creía, lo que yo esperaba, lo que imaginaba. Por lo tanto, aquí también está mostrando desilusión. De aquí yo puedo sacar algunos datos para responder la pregunta 14. ¿Ya? Porque se muestra desilusionado. Entonces ahí yo puedo sacar, esos datos me sirven porque está hablando de la vida. Después dice, los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Y otra vez sigue hablando de la vida, como los caminos, las cosas a las que uno se enfrenta, las decisiones. Por lo tanto, de aquí a mí me sirve para la 14. Después dice, ¿por qué? Porque está hablando de la vida. ¿Sí? Entonces ahí a mí esa parte me sirve para ir viendo si estoy o no de acuerdo con lo que él plantea de la vida. Pues dice, yo pensaba que la vida era distinta. Ya, que la vida era distinta. Se sigue como desilusionado. Cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Entonces, chiquitito, yo creía que las cosas, que la vida era fácil. De nuevo, acá tengo datos para responder la pregunta 14. Usted acostumbra a ir marcando el texto, ir poniendo también los elementos. Después dice, que mi madre se, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y me doy cuenta de que tanto así no es. Aquí, ¿de qué está hablando ahora? Su madre. De la mamá. Pregunto, Claudio, ¿me sirve para responder la 14? No. No, ¿por qué no?
Porque hablas de otra cosa. Habla de otra cosa. Por lo tanto, esta me sirve para la 12. No confundirse, por favor. Ya, que mi madre preocupaba. Entonces, si yo digo, sí, yo estoy de acuerdo porque mi mamá también se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. ¿Cómo va a estar esa respuesta en la 14? ¿Va a estar buena o va a estar mala? Nuestra hermana. Ya, porque a mí me están preguntando por otra cosa. De ahí la importancia de leer bien la pregunta. Entonces dice, que mi madre preocupada se esmeraba, ya. La mamá la muestra como una mamá preocupada. Acuérdense que en la pregunta 12 me están diciendo cómo era la mamá. Por darme todo lo que necesitaba y me doy cuenta que tanto así no es. Entonces, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Sigue hablando de que la mamá se esmera, ¿ven? Porque sigue trabajando. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. ¿Aquí está hablando de la mamá o está hablando de sí mismo el hablante? El mismo. Del mismo. ¿Ven cómo va cambiando? ¿Se fijan? Entonces aquí está hablando de sí mismo. Por lo tanto, de estos 5 versos, se los voy a poner todos con el mismo color. Yo tengo que sacar la respuesta para la pregunta 12. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella peleo hasta el fin. Esto no me sirve porque está hablando de lo que él siente, ¿cierto? Entonces eso lo descarto. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen que muestra de la mamá? Luchadora y Luchadora, esforzada. emprendedora y Bien, esforzada. luchadora y esforzada. ¿Ven? Aquí está. Preocupada, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. La veo cansada y trabaja. Ahí está la respuesta de la 2. Ya, y esto no, entonces no me sirve para la última. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella peleo hasta el fin. Tampoco me sirve para la 14. Sigo leyendo. Por ella. ¿De quién sigue hablando? ¿Quién es ella? La mamá. La mamá. Por ella lucharé hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. No me han preguntado qué siente por la mamá. Después dice, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¿De qué está hablando en los últimos versos? Los últimos versos. Los últimos 2 versos. ¿Qué he hecho? Muerte de su madre. De La la mamá. muerte, ¿cierto? ¿Y qué frente a la muerte, qué siente cuando dice, pero yo sé que el destino es así? ¿Puede Resignación. hacer algo? No. Se No. está resignando. Ah, Sí. muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta de la 13? A la muerte de la madre. A la muerte de la mamá. A ver. Aquí está. A la muerte de la madre. Dice mi vieja, pero lo dice con otras palabras, pero finalmente lo dice. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y volvemos al texto. ¿De dónde sacamos para la respuesta 14? De que la vida no es lo que esperaba, ya lo que imaginaba, está desilusionado frente a lo que él esperaba de la vida, que la vida para él, hablante, es muy difícil, que no encuentra la salida y que cuando chiquitito creía que la vida era fácil. Ya, esa es la postura del hablante frente a la vida, ¿cierto? Ahora, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Aquí es donde yo empiezo a Eso sería responder. como en desacuerdo. Ya, entonces usted diría, ya, usted está en desacuerdo, pensando que el hablante, mire, el hablante, ¿qué piensa de la vida? Lo vamos a escribir aquí abajo. Ya, el hablante de la vida, porque vamos a tomar solo lo de la vida, ¿cierto? Decía que está desilusionado porque no es lo que esperaba, ¿cierto? Y dice también que los caminos son difíciles y que no encuentra salida, no encuentra salida. Y además dice que cuando chico, lo vamos a escribir así nomás, para no estar subiendo y bajando, cuando era chico él creía
No sé si a ustedes les pasaba que uno cuando chicos pensaba que la vida era fácil. Era como que los grandes lo sabían todo y lo solucionaban todo. Era fácil la vida, ¿cierto? Era fácil y ahora de grande se da cuenta que no es así, que no es así, o sea que la vida no es fácil. Eso, así es como él ve la vida. ¿Cuál es más fácil para mí fundamentar, chiquillo? Y ahí yo puedo poner de los dos. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, ya estoy de acuerdo con el hablante porque la vida es difícil y a veces mm, mm, resulta difícil encontrar la salida. ¿Y ahí qué estoy haciendo yo? Estoy citando el texto. ¿Ven? A los problemas. Y ahí o también puedo decir de que yo también creía cuando, cuando pequeño, niño, niña, vamos a poner aquí, no me toma la arroba, no, ya, ya, yo también creía, por ejemplo, me cambió ya, yo también creía, no sé por qué me cambió la letra, ya, yo también creía, creía cuando niño, creía cuando niño que la vida era fácil. Y ahí yo estoy citando, o sea, estoy tomando datos del texto y los estoy incluyendo en mi respuesta y que son específicamente respecto de la visión que tiene el hablante de la vida, ¿ya? Pero también yo puedo decir que estoy en desacuerdo. Aquí, por eso es que es importante que usted decida cuál es la más fácil de fundamentar. Cuando usted va a escribir las preguntas de desarrollo, primero las piensa y después las escribe. Tiene que aclarar lo que quiere decir primero. Entonces, en la primera estuvimos de acuerdo. Estoy en desacuerdo con el hablante. Pues, aunque la vida es difícil y a veces nos cuesta encontrar la salida a los problemas, siempre hay formas de salir adelante y, y no sé, a ver, y de salir adelante. Ya, hasta ahí nomás les dejamos, si no me voy a emocionar mucho. Entonces, ¿cuál de las dos resulta más fácil? Usted decide, ¿ya? Usted decide cuál, pero siempre fundamentando con el texto, ¿ya? Aquí en el segundo caso, o en estos dos casos, yo también creía cuando niño o cuando niña que la vida era fácil y ahora me doy cuenta que es difícil y eso me ha desilusionado, como dice también la canción, qué sé yo. Usted lo puede poner también, pues. Va poniendo su experiencia más el texto, pero siempre tiene que haber una parte, por pequeña que sea, en donde usted menciona aspectos del texto para poder fundamentar su respuesta. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya, entonces, busco en el texto, en la parte del texto en donde se habla de ese tema y solamente respondo con esa parte. Fundamento a partir del texto
comienzo con una respuesta tipo. Sí, coma, porque, no, coma, porque, estoy de acuerdo con, porque, no estoy de acuerdo, porque, ya, empiezo con respuesta tipo y ordeno en mi cabeza lo que quiero decir y me lanzo a responder. Siempre mencionando aspectos del texto para poder reforzar mi pregunta, porque la fundamentación debe venir del texto y no exclusivamente de mis vivencias. O sea, obviamente yo puedo, yo puedo, eh, yo puedo poner, por ejemplo, eh, yo puedo poner cosas como de mi cosecha, de mis vivencias, pero siempre eso tiene que ir fundamentado con lo que yo, eh, con el texto. Si no, no sirve. ¿Ya? Eh, mm, mm, mm. Vamos a ver el otro texto que les envía hoy día para trabajar con él, que es lo mismo, comprensión de lectura, ¿ya? Y este también vamos a trabajar, vamos a ir viendo algunas preguntas. Este fue el que Alcides le hizo llegar también, más el otro que tenían los apuntes. Ya, miren. Este, ¿se fijan que también tiene preguntas de desarrollo? Y ahí yo tengo que sacar también del texto. Me quedan 14 minutos. Ya, vamos a trabajar con el segundo texto porque es más corto. Y la próxima clase vamos a trabajar con el de la meditación y con el de Egon, que es más fácil. Ese es más, como un poco más largo de leer. Ya. Entonces, vamos a ver primero la estrategia de la lectura. 27, 30, 13, sí, está bien. Ya, entonces. Esto sería un poema, ¿cierto? ¿Cuál sería la estrategia de lectura? Lo primero que tenemos que determinar es nuestra estrategia de lectura. Por lo tanto, ¿cómo se leía este? Verso a Verso, verso, verso. verso a verso. No olvidar eso, por favor. Yo sé que le doy lata con eso, pero por favor no lo olviden, ¿ya? Entonces, verso a verso, buscando sentimientos y traduciendo las figuras retóricas. Ya, tengo poema, verso, ya vamos a poner poema por verso, y también identificando las figuras retóricas e ir identificando, ¿cierto? En este caso, el objeto y el motivo. Figuras retóricas y determinando objeto y motivo. Ya. Después, ya. Lorena, tiene el micrófono abierto. Ya, entonces, después vamos a ver las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos acá? Dice, ¿qué se destaca en este texto? Si dice se destaca, es lo mismo que veíamos en el otro texto, ¿ya? Se destaca, significa que hay más de uno. Y aquí lo que tenemos que ver en este caso, que hay más de una cosa. Y aquí lo que tenemos que ver es cuál es el que predomina o el que manda, ¿ya? El que es el más importante en el fondo, ¿ya? ¿Qué se destaca en el texto? Después, y aquí tenemos que obviamente saber a qué se refiere cada concepto. Pues, ¿cuál es el tema de este poema? ¿Cuál es el tema? Cuando me habla del tema, yo como sé que es un poema, es el objeto, y yo sé que eso yo lo voy a identificar al preguntarle al texto de qué o quién se habla. Entonces, y además el objeto va a ser un concepto, no va a ser una oración completa, sino que va a ser, pueden ser una o dos palabras, pero no alcanza a ser una oración completa. ¿Ya?
sino que va a hablar de algo como muy general. Después dice, ¿cuál es el trabajo de la madre del hablante? Entonces lo que tengo que buscar a la mamá, que es lo que me está mandatando la pregunta, y el trabajo. Pero fíjense que esta respuesta es súper sencilla, porque no me está pidiendo que yo dé mi opinión acerca del trabajo, sino que sencillamente ubique lo que hace la mamá y escriba la respuesta. Si me dice cuál, ya significa, como empieza con una pregunta directa, entonces significa que la respuesta va a estar explícita, o sea que va a estar dicha en el texto. Y sigo analizando mis preguntas. Después dice, ¿cómo es la boca del hablante? Tengo que buscar la boca y empieza con cómo. Si empieza con cómo, entonces lo mismo. La respuesta va a estar dicha en el texto, va a ser explícita, ¿ya? Va a estar dicha en el texto. Después, ¿qué sentido tienen los versos? Esta es más difícil, que es como la que hicimos la de la noche. Si me dice sentido, significa que yo tengo que interpretar. Interpretar significaba que yo tengo que traducir, ese traducir yo siempre lo pongo entre comillas, traducir entonces de lo literario a lo cotidiano, o no literario, que es lo mismo, cotidiano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está pidiendo que haga. Eso es interpretar. Significa que va a haber una figura retórica allí que me va a querer decir. Ahora, ¿cómo se hace esto? Esto se hace en función del resto de los versos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Y acá, según el texto, ¿qué palabra reemplaza? En este caso, cuando a mí me piden la palabra que reemplace sin perder el sentido del texto, lo que yo tengo que buscar es buscar una palabra que en ese contexto, que en esa situación mantenga el significado de la oración, ya mantenga el significado de la oración. Y ese significado de la oración no importa, por ejemplo, que la palabra que a mí me preguntan, abundantes, por ejemplo, y dijera agradable. Y si esa fuera la correcta, aunque no concorde con el número, si la oración no cambia el significado, me quedo con eso. ¿Ya? Entonces tengo que pensar que puede ser que en otra situación esa palabra no tenga ninguna relación, pero si en este contexto, o sea, en este uso que se le está dando, me permite a mí mantener el significado de la oración, esa es la palabra. Por lo tanto, esta yo la tengo que buscar en el texto. No la puedo hacer con las opciones que me dan, porque ahí me puedo equivocar, ¿ya? Tengo que buscar el texto y en el texto cambiarla, ¿ya? Para ver en este caso qué es lo que significa, cómo puedo mantener el significado. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué se destaca en el texto? ¿Cuál es el objeto del poema? El trabajo de la madre, cómo es la boca del hablante, qué quiere decir flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, y cuál es la palabra por la que puedo reemplazar abundantes sin que cambie el significado de la oración. Y voy. Este es Nicanor Parra, ¿verdad? Este es su epitafio, que el epitafio es el texto que uno escribe cuando se muere, pues, el que aparece en la tumba, en el diario. Entonces dice que escriben otros, pero él lo escribió a sí mismo. Entonces dice, epitafio, Nicanor Parra, de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda. Aquí ya tenemos una. ¿Qué hacía la mamá? Este no lo puedo subrayar porque es una imagen. Sí puedo. Entonces, ¿qué hace la mamá? En este caso Modista. era modista, ¿verdad? Lo ponemos acá, ya la mamá. Flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa.
¿Cómo se está describiendo? Como una persona delgada, ¿cierto? Era una persona delgada. ¿Qué significa ser devoto de esto? Devoto. ¿Qué significa la palabra devoto? A ver. ¿Qué significa? Practicante es alguien que es muy devoto, es como alguien que es muy creyente, alguien que es muy cercano a. Y si dice devoto de la buena mesa, ¿Le ¿qué gusta es la comer? buena perdone? ¿Que le gusta comer? ¿Le Que le gusta gusta comer, ¿cierto? Pero la buena mesa, ¿Le gusta la buena mesa? sí, pero la buena mesa, ¿qué quiere decir? la comida Eh, rica? eso, Buena comida. Le gusta la... Ahí quedamos, ya hagámoslo completo ante todo, la buena comida, ¿cierto? Entonces, pero come y come y igual flaco. es Delgado. flaco, ¿cierto? Igual es delgado, es flaco, dice. Dice que es flaco, aunque a pesar de que le gusta comer, este es importante, aunque es flaco de nacimiento, aunque se mantiene flaco, aunque le gusta la buena comida, como hicimos la traducción ahí, la interpretación en este caso, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes, aquí está, abundantes orejas. Grandes orejas. Entonces serían grandes, ¿cierto? Porque no pueden ser más de numerosas orejas, podrían ser o no. Numerosas serían más de una. O más de dos, más de tres, pero en Más este de tres, caso está claro. hablando, claro, está hablando de las orejas. Después dice, con rostro cuadrado, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato. Baja la boca de ídolo azteca, baja a la boca de ídolo azteca. La boca, aquí está, dice que es de ídolo. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo, ni tonto de remate. Fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y aceite de comer. Uy, qué rico. Un embutido de ángel y bestia. Entonces, ¿cuál es la sensación que predomina? La tristeza, la ironía, la frialdad, la serenidad. ¿Se burla un poco de él o no? Cuando dice cierto, y la Sí, dice ya. Y si se burla un poco de él de manera sutil, ¿cuál como entonces irónico. es ¿La irónica? ironía? Sí, la Sí, ironía. Y Parra sí, se caracterizaba por ser sí, muy por eso. irónico, Sí, además. Y ahí tenemos la correspondencia. Después dice, ¿cuál es el tema de este poema? ¿De qué nos está hablando? La descripción de un hombre hecho a sí mismo. De hecho a sí mismo, ¿cierto? Dice, fui lo que fui. Y ahí está, mira, y aquí dice CC, pero esa es la profe que se equivoca. Fui lo que fui. Y aquí está, ¿viste? Por lo tanto, ahí confirmamos con eso confirmamos la 9. Después dice, eh, ¿qué era la mamá? Budista. Ya, era modista. Listo, seguimos. No dice que expliquemos nada, dice que es nomás. Después, ¿cómo era la boca? Lo voy a dividir aquí para Como que... la de un ídolo azteca. Hoy que tiene buena memoria, Andrés, ya. Como la de un ídolo azteca, muy bien. Y después ya. ¿Qué significa de nacimiento aunque devoto de la buena mesa entonces? que le gustaban las comidas ricas, la Ya, abundancia. pero tenemos que tomar los dos, porque me están preguntando por los dos. ¿Ya? Si yo digo devoto de la buena mesa, estoy tomando uno solo. Pero aquí Que me están coma preguntando. mucho no engorda. Ahí está. Porque esta encierra los dos. ¿Ya? Esto aquí, por favor, ¿ya? Tienen que ser, si me piden dos versos, la respuesta tiene que incluir el contenido de los dos versos. Si me piden tres, el contenido de los tres y así sucesivamente, no de uno solo, ¿ya?
Porque este es el distractor, pues mire, que disfruta de la buena mesa, ¿cierto? Y este también es distractor, porque podría ser que estaba desnutrido desde el nacer. Si me preguntaran flaco de nacimiento solamente, podría ser la C. Si me preguntaran aunque devoto de la buena mesa solamente, sería la A. Pero me están preguntando por los dos. Por lo tanto, la respuesta tiene que incluir el contenido de ambos versos, ¿ya? ¿Y qué significaba entonces abundantes orejas? Me lo Grandes. dijeron ya. Grandes, ¿cierto? Porque no pueden ser agradables, numerosas, armoniosas. No. Si yo lo hago sin leer el poema, ¿con cuál me hubiese quedado? Sin ir Con al texto, numerosas. con numerosas. ¿Ven? Porque a eso es lo que yo me refería, pues que no tenemos que nosotros cambiar el significado de la oración, sino que tenemos que mantenerlo. ¿Ya? Muy bien. Gracias por su atención. La próxima clase vamos a trabajar este mismo, así que si es que lo pudieran tener en papel, lo pudiéramos ir trabajando para desarrollar también las alternativas de las Bueno, respuestas de desarrollo. Que estén muy bien. muchas Cuídense. gracias, Gracias, igual a usted. gracias, Gracias. Gracias. gracias por su participación. Y hay buena Gracias a usted. memoria ahí, Andrés, ¿ah? Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan una excelente semana.